Bueno, se dio en el pecho ahí duro Serrano, el locutor Serrano. Amado Gil, buenas noches. Buenas noches. Las consecuencias inmediatas para Cuba, el gobierno cubano, hay un trabajo espectacular, extraordinario de Juan Tamayo, en el Nuevo Herald, donde habla, y vamos a citar simplemente a modo de introducción, un informe del mes de julio de The Economist Intelligence Unit, la unidad de inteligencia económica radicada en Londres, señaló que el cese de envíos de petróleo, estamos hablando de 96.000 barriles diarios de Venezuela a Cuba, que el cese de esos envíos de petróleo podría asumir, citamos, el equilibrio de importaciones y exportaciones de la isla en números rojos y conducir a la imposición de restricciones en el consumo de energía fuera de industrias clave, o sea, apagones. Cuéntame. Claro, pero mira, incluso estos números se pueden ver en mucho más que los 96.000 o 100.000 barriles de petróleo. Hay algunos que hablan hasta de 115.000 barriles de petróleo diarios. Ok, sin dudas hay otros números y es que se puede llegar incluso a pensar que la economía cubana está sostenida hasta en 13.000 millones de dólares al año. O sea, mucho más que lo que la Unión Soviética le mandaba al gobierno cubano, subvencionaba al gobierno cubano. ¿Cómo es visto esto dentro de Cuba? Por ejemplo, ¿qué cosa significa Venezuela para los cubanos? Para los cubanos Venezuela significa electricidad. Para los cubanos Venezuela significa quizás más petróleo para los ómnibus, para las guaguas, para poder moverse. O sea, Chávez es visto en Venezuela, Chávez es visto dentro de Cuba como un factor utilitario, o sea, como un elemento utilitario por lo que vale y no realmente por lo que representa políticamente. Políticamente lo ven como un aliado del gobierno cubano, el amigo personal de Fidel Castro. No puede haber conmoción por la muerte de Hugo Chávez. Lo que hay es preocupación. Si hay que utilizar un verbo entre lo que se está produciendo dentro de Cuba es preocupación y no conmoción. Realmente. Se nos acaba la chequera, la tubería. Y vienen los apagones. Cuidado. ¿Tú crees que vienen los apagones? No, es lo que piensa el cubano. Claro, vamos a ver lo que dice Edgardo Ramírez, el embajador en La Habana de Venezuela, o el embajador de Cuba en Venezuela. Nada romperá el amor de Cuba y Venezuela. Nada lo romperá. Más bien seguirá floreciendo el amor entre Cuba y Venezuela, porque esa es la tarea que nos dejó el comandante Chávez. Me refería al embajador de Cuba en Caracas, de lo que ha significado Chávez. Lo ven como el hijo político de Fidel Castro, pero a la vez como el banquero de Cuba. Este es el discurso del gobierno. Sí. Y además, por ejemplo, si podemos seguir hablando, hay para estar hablando toda la noche de cómo los cubanos los ven, los médicos. Hay médicos que tienen planificado, que tienen en sus proyectos poder salir a Venezuela a cumplir una misión. La misión en Venezuela les conviene a muchos médicos. ¿Por qué? Porque cobran un estipendio en Venezuela que les da para vivir, pero el salario, que puede ser de 600, 700, 500 pesos en Cuba, se lo guardan en el banco y además le pagan un salario, un estipendio en CUC. Es decir, hasta para eso incluso hay personas preocupadas dentro de Cuba. No ha habido anuncio de quién va a encabezar la delegación cubana a los funerales de Chávez. Secreto de Estado, como siempre. Quizá vaya Fidel y Raúl. Bueno, hay muchos que dicen que pueden llevar a Fidel Castro porque Fidel no puede perderse este momento histórico. Yo lo dudo realmente. Fidel está bien débil, se le ve. La última vez que lo vimos en las elecciones del Poder Popular está débil. Lo que van a hacer, Oscar, no sé si lo montarán en un avión ambulancia y lo llevarán. Ustedes que hablan todos los días con la gente en Cuba, con los cubanos en la isla, tanto en radio como en televisión. Martí, ¿cuál es el estado de ánimo como reacción a esta muerte de Chávez? Preocupación, no hay otro que sea preocupación. Estamos hablando... ¿Qué les dicen? Mira, esto mismo que hemos estado comentando. O sea, tú te imaginas que a esta altura del juego haya menos petróleo en Cuba y vuelvan los apagones, después que ya nos sentimos tan cómodos con los apagones, después que ahora tenemos para ver un poco más de televisión, después que hay un poco mejor transporte. El transporte en Ciudad Habana ha mejorado porque hay más petróleo. Al haber más petróleo puede mover más guagua. Pero no olvidemos que el petróleo no es solamente para el consumo interno en Cuba, el petróleo se utiliza para revender también en el mercado internacional. Ahora, es ganancia. Evidentemente que hay quienes señalan, observadores de la realidad cubana, que la muerte de Chávez y ese peligro de que se termine el festival de petróleo hacia Cuba provoque, empuje el gobierno de Raúl Castro a abrir a nuevas reformas. Es uno de los escenarios.
¿Y por qué es uno de los escenarios? Muy sencillo, porque suponiendo que el nuevo gobierno de Maduro, vamos a asumir que Nicolás Maduro gane las elecciones, quizás el gobierno de Nicolás Maduro, los problemas de Venezuela internamente son muy grandes. Entonces, el flujo o el manejo de la economía que hacía el presidente Chávez a capricho, quizás no lo pueda hacer Nicolás Maduro o por incapacidad o porque simple y llanamente no se llama Hugo Chávez, es distinto. Y entonces puede bajar ese flujo de petróleo hacia Cuba, puede bajar el pago que le hace Venezuela a Cuba en los servicios. Cuba le vende servicios a alto precio a Venezuela, Venezuela le paga a Cuba. Todo esto puede bajar y el gobierno cubano no puede darse el lujo en este momento de llegar a un periodo especial nuevamente. Tiene que resolver la situación. Ahí es donde llega este escenario. O sigue profundizando los cambios económicos dentro del país en caso de que baje el suministro venezolano, o perece nuevamente. Ahora, digamos, reforzar los cambios económicos puede llevar a otra situación también. Gracias, Amado, por venir esta noche y nos vamos a la